Me dicen que ahí están los anaseos, me dicen que ahí hay gigantes. Ya tengo mis 80 años, pero ¿por qué no me dejas ese lugar para mí? Pero Caleb, ahí hay gigantes, pues por ello te lo pido. He pasado 40 años echando al enemigo del territorio y por ello quiero ese territorio, porque ahí todavía hay batalla que dar y me siento tan fuerte como el día que yo entré a la tierra prometida. En la tierra prometida no se hace viejo el hombre, aunque el hombre exterior se va desgastando, sin embargo el interior se renueva a cada día. Déjeme decirle que nos vamos a hacer viejos físicamente, pero espiritualmente estamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¡Aleluya! En un mundo espiritual no estamos solamente para estar en una iglesia y decir, bueno, yo ya me salvé, ya me arrebató Dios de las garras del enemigo y me puso en lugar seguro. No, hay que entrar y salir. Dijo el Señor allá en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Se entra y se refugia y se goza. Pero jamás se nos debe olvidar que hay multitudes de hombres y de mujeres afuera que no han entrado a la tierra prometida. No voy a entrar y me voy a quedar sentado esperando que Cristo venga. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Entren y gócense, llénense, regocíjense y salgan a sacar las otras personas de las tinieblas e introduzcanlas en la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Es un nivel espiritual al cual entra el cristiano. Ya no estamos a oscuras. Hay muchas religiones las cuales tienen a oscuras a los hombres y las mujeres que las profesan. ¿Por qué? Porque no les hablan de que han entrado ahora al reino de Cristo. No les hablan de que ahora tienen que luchar con las potestades en los aires. No les hablan que ahora se descubren las potestades en los aires. No les hablan que entran a un nivel espiritual. Simplemente dice más miembros y más miembros y más miembros. ¿Para qué? ¿Para qué sirve una religión la cual no le enseña al hombre que puede y tiene que ser libre espiritualmente? Yo conozco religiones enormes, millones y millones de hombres y mujeres en esas religiones, pero en los hogares no hay paz, hay separación. Los hijos atrapados por los vicios, pero tienen religión. Los esposos habiéndose casado delante de Dios, pero están viviendo como si no le conocieran. La sociedad que tiene una religión, sin embargo, está aprobando el adulterio, está aprobando el homosexualismo, está aprobando el pecado en la sociedad. Quiero decirle que si no hay normas morales establecidas, no hay una sociedad sana. Porque la sociedad fue establecida por Dios y con un orden de santidad. Vea usted las constituciones de los gobiernos. Y yo sé que con esto me meto en problemas, pero no me importa. Alguien tiene que decirles las verdades a los gobiernos, porque se han olvidado de lo principal y es del orden moral, lo cual Dios ha establecido. Te voy a dar una prueba de que los pueblos, las naciones se están apartando de Dios y
por ello están pereciendo. Vea que a cada día se está buscando que se apruebe cierta ley que hace muchos años, cuando se formó la Constitución, jamás la aprobarían. ¿Por qué? Porque tenían más temor de Dios. Hoy, ¿por qué las están aprobando? Porque están perdiendo la visión en Dios y se están enfrentando a peligros terribles. Solamente hay una cosa que puede salvar este mundo, y ese es Cristo Jesús en la vida del mundo. Es Cristo Jesús en el pueblo. Es Cristo Jesús en la nación. Den un aplauso al Rey con todo su corazón. Con todo su corazón. Muchas escrituras hemos dicho de memoria y a veces no las entendemos. Amén, hermano. Lea conmigo lo que dice el Salmo 34. Oh, hay algo especial. Salmo 34, verso 7. Hoy andamos muy elevados. Hoy andamos viendo las cosas espirituales. Andamos sondeando el área espiritual. Oh, bendito Dios, que va a haber liberación en esta noche. Satanás se horroriza cuando el pueblo se mete en lo espiritual. Satanás tiembla cuando el pueblo se santifica y se mete más a profundidad. Salmo 34, verso 7, y dése cuenta que estamos entrando al orden espiritual. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Para qué se quieren ángeles? Ellos son espíritus. Ellos no tienen cuerpo, ellos no se pueden ver. ¿Para qué se les enseñó a los antiguos que el ángel del Señor estaba alrededor de los que le temen? A menos que ellos tuvieran que entrar en el nivel espiritual y que hubiera seres angelicales a su servicio. Hay cristianos que no sabían esto, y cuando oyen de un ángel dice: ah, gran cosa, un ángel de Dios. Es cierto, los hombres temblaban ante la aparición de un ángel. Sin embargo, déjeme decirle, la Escritura dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? A ninguno. Solamente de Jesús se dijo esto: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y por Cristo nosotros no somos ángeles, somos hijos adoptivos, hijos porque Cristo nos limpió con su sangre, y por la fe en Cristo nos convertimos no en ángeles, nos convertimos en hijos del Dios eterno. Den un aplauso al Rey con todo su corazón. Escucha bien. Si había ángeles para cuidar a los hombres, a los siervos de Dios, es porque había también potestades en los aires que buscaban la destrucción de los hijos de Dios. Hasta este día es el mismo diablo, no ha envejecido, el mismo marrullero y mañoso diablo desde el principio. Pero quiero decirle que en cada creyente está la sabiduría de Cristo. En cada creyente está la sabiduría de Cristo. En cada creyente está reflejándose el mismo Dios de los cielos, porque el hombre es la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. El salmista fue iluminado de parte de Dios. Y Dios a través del salmista dijo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. ¿Qué seguridad tenían los antiguos?
Eran hijos de Dios y no se preocupaban. ¿Por qué? Porque había potestades espirituales de Dios pendientes de ellos. Dese cuenta que aunque entramos al mundo espiritual no estamos solos. El Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene. Pero si me voy, os lo enviaré. Está con vosotros, pero va a estar en vosotros. ¿Te recuerdas que el Señor allá en el monte de la transfiguración, delante de sus discípulos, se transformó? Cambió de forma, cambió de figura. Era el mismo Señor que subió con ellos al monte. Pero allá arriba del monte, de seguro que comenzaron a ver los discípulos que de pronto comenzaba a sufrir una transformación el cuerpo del Señor. Comenzaba a ver un resplandor que antes no habían visto. Y dice que de pronto se dieron cuenta que sus vestidos eran blancos. Y veían que su rostro resplandecía como el sol. ¿Para qué los llevó allá? Para que se dieran cuenta quién estaba con ellos. El mismo Dios manifestado en carne. Que se dieran cuenta que a Dios le había placido tomar un tabernáculo humano para morar. Y ahí Dios estaba resplandeciendo a los ojos de los discípulos de Jesús. Ahora Dios está en ti. Cuando sientas que esas potestades en los aires vienen sobre ti, comienza a glorificar a Dios para que resplandezca Él en ti y para que las tinieblas huyan, porque donde el sol de justicia resplandece, las tinieblas huyen. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor. ¡Aleluya! Cuando usted alaba a Dios, no lo alaba en un lugarcito ahí en la tierra, que simplemente pasando en un avión ya no se ve este lugarcito. ¿Qué tan alto va? Y usted ya no ve ni la figura de las casas, solo ve allá rayas a lo alto. Sin embargo, hay un edificio pequeñito aquí, hay otro un poquito más allá, otro poquito más allá. Pero déjame decirte, en ese lugarcito pequeñito, donde a unos 10,000 metros ya no se ve nada, sin embargo en ese lugarcito hay una comunión directamente con el Dios de los cielos, hay una manifestación gloriosa. ¿Quieres ver la Escritura? Ven conmigo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 22. Y te darás cuenta qué pasa cuando tú adoras a Dios. Muchas veces, nosotros no hemos sentido la presencia de Dios porque no queremos, o porque no hemos entendido la palabra, o porque no hemos leído, no hemos descubierto estas escrituras. Hebreos capítulo 12, verso 22. Gracias, Dios mío, por haberme hecho tu hijo. Gracias, Dios mío, por enseñarme estas cosas. Hebreos capítulo 12, verso 22. Veamos aquí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Le voy a leer desde el verso 18. Hebreos 12, 18 al 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Dice, ustedes los creyentes no se acercaron solamente al monte Sinaí, donde se manifestaba la gloria de Dios y no se podía tocar aquel monte porque el que lo tocaba moría. No se han acercado a ese monte. Dice, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, a todo aquello que se veía en el monte Sinaí.
Verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. De aquí, vea la comparación que Dios hace. Y dice, los cristianos deben darse cuenta que el monte Sinaí estaba saturado de la gloria de Dios, que el monte temblaba y que nadie podía tocar el monte, porque había una voz como de trompeta que hablaba, porque había poder de Dios ahí. Sin embargo, dice, los creyentes se han acercado a algo más poderoso todavía, no aquello que vieron los judíos, sino a algo más glorioso, porque dice el 22, sino que se han acercado al monte de Sión, no terrenal, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde? A la Jerusalén celestial, a la misma gloria de Dios, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando cantamos en este lugar, no estamos solos, porque estamos adorando a Dios. Y millones y millones y millones de ángeles se unen a nuestra adoración, a nuestra alabanza, porque estamos alabando a Dios delante de su trono, delante de su gloria, y los ángeles se unen a nosotros en nuestra alabanza. Bendito el nombre poderoso del Señor. Qué precioso es el Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Veamos lo que dice Hechos capítulo 12. Démonos cuenta lo que hacen los ángeles. Alguien puede decir, yo quisiera ser un ángel, yo no. Pero hermano, ¿por qué no quisiera ser un ángel? Yo no quiero ser un ángel. Si soy hijo de Dios, ¿cómo voy a querer tomar el lugar de criatura de Dios? Dios creó a los ángeles para su alabanza, pero a nosotros nos ha hecho sus hijos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto vale mucho. Hijos de Dios. No creación de Dios. No criaturas de Dios, no ángeles de Dios, hijos de Dios. Y aunque los ángeles tienen gloria, y delante de los hombres mortales como los que estamos aquí, puede ser algo glorioso, sin embargo, yo voy a estar en un lugar que los ángeles van a anhelar, por un momento estar en mi lugar. Porque aunque ellos han estado desde su creación adorando a Dios, hablo de los ángeles fieles a Dios. Sin embargo, Dios me va a llevar a su gloria como su hijo. Y los ángeles van a anhelar estar en mi lugar, pero a ellos se les creó para que le adoraran. A nosotros Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, y nos va a llevar como sus hijos. Y por ello te digo que yo no quisiera llegar a ser un ángel. Quiero seguir siendo lo que soy ahora, aquí, hijo de Dios. Hijo de Dios. Y como hijos de Dios debemos conocer las cosas espirituales. Y San Pablo era un hombre que conocía el nivel espiritual. Y les decía, hermanos, fortalezcanse en el Señor, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades en los aires, gobernadores de las tinieblas. Contra ellos luchamos.
como diciendo, no estén quietos en la iglesia nada más, cantando alabaré, alabaré. No es que le diga que no se cante, pero le digo que se nos enseña que tenemos que adentrarnos en las profundidades espirituales. Hace 2 noches el Señor me dijo algo que yo no entiendo. Pero 3 veces me dijo por la noche, tú vas a ayudar a los judíos. Y yo no lo entiendo. Y yo le dije, Señor, ¿y eso qué? Solamente me repitió 2 veces más, tú vas a ayudar a los judíos. Y yo qué sé, yo no sé nada de eso. Solo eso me dijo. Pero a cada noche tú puedes recibir cosas de Dios que tú no esperas. Dios te dirige de una manera tan preciosa. Por ello, hermano, hermana, te invito a que te metas en las cosas espirituales, a que te olvides de los problemas que te rodean, porque a veces por estar entretenidos en las cosas miserables y pasajeras de este mundo, no podemos adentrarnos en el ambiente espiritual y descubrir a esas potestades y reprenderlas y aún soltarnos de ellas, porque hay muchas potestades que están controlando a mucho pueblo de Dios, pero la gloria de Dios va a estar resplandeciendo en las congregaciones que quieran buscar de Él. Dale un aplauso al Señor porque Él quiere hacer algo. Ven conmigo a Hechos capítulo 12. Esto es real, hermanos. El pueblo de Dios tiene que andar en lo espiritual. Tiene que despegarse de lo natural, de lo carnal, y tiene que entrar al orden espiritual. Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante, escucha con atención. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles. En el tiempo de los apóstoles, el rey Herodes echó mano a algunos para maltratarles. Esto no era una amenaza, vean el verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto no era una amenaza. El rey Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, aquellos que eran conocidos como los hijos del trueno. Juan quedó vivo y a Jacobo lo mataron a espada en el tiempo que los apóstoles estaban comenzando su ministerio. Y dice en el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. También quería matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mire qué precioso. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ciertamente las potestades de las tinieblas se habían propuesto destruir a los siervos de Dios, pero los siervos de Dios sabían adentrarse en el nivel espiritual, y mientras los demonios se movían, moviendo a aquellos siervos de ellos, el pueblo del Señor oraba en espíritu y movía el ejército celestial para que en este mundo hubiera una lucha espiritual y pudieran tener victoria. Den un aplauso al Señor con todo su corazón. Pero con todo su corazón.
está solo. El siervo de Dios siempre tiene el respaldo del Señor. El siervo, la sierva de Dios siempre tiene la ayuda de los cielos. Satanás se movía para destruir a los cristianos, pero la iglesia movía el ejército de los cielos. La iglesia penetraba en las profundidades espirituales y de allá traía la bendición. El pueblo se sumergía en lo espiritual y de allá sacaba el respaldo. Lo último que te voy a leer es esto. Daniel capítulo 10. Aquí está algo precioso. Hay algo especial. Y en esta noche los demonios tiemblan. Yo sé que me escuchan. Y muchas veces me han dicho, pronto te vamos a destruir. ¡Aleluya! Yo me voy con el Señor. Mucho pueblo se va a ir con el Señor. Y los demonios se van a quedar buscando quedarse con aquellas almas. Daniel capítulo 10, verso 5 en adelante. Ve lo que le pasó a Daniel. Y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud.